Buen día, Fabiano, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, profe. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tranquilo. Fabiano, decime, ¿ves la pantalla? ¿Ya sale mi contenido? Sim, tô vendo a pantalha, profe. ¿Ya O ves? teu, só o teu áudio tá muito baixo. Muy bajo. Bueno, Sim. vamos a ver. Ya voy a resolver eso. Ya resuelvo. ¿Qué tal ahora, Fabiano? ¿Se escucha mejor? Ahora sí, profe. Ahora Ahora sí. escucha bien. Sí, qué suerte. Bueno, estamos tú y yo solos, ¿eh? Pero no importa. Vamos a... No pude conseguir una sala con pizarra. Entonces, vamos a hacer así nada más. Sim, tranquilo, profe. Entonces, no pude. Estuve buscando, subí, bajé todas las escaleras y no encontré. Bueno, ¿se ve entonces la pantalla de diabetes? Agora não, profe. No, ahora no. Un ratito. Ya te veo. ¿Me avisas cuando se vea Fabiano, sí? Como, profe? Me avisas cuando salga mi imagen, la clase. Se me perdió acá. Sim, agora tá aparecendo outra coisa. Ajá. ¿Ahora? Agora sim, Ahora. fisiopatologia, diabetes mellitus. Diabetes, ¿eh? Entonces, como te decía, lástima que no conseguí un pizarrón porque a mí me apasiona este tema y me encanta dibujar, ¿eh? Buen día, ¿qué tal? Me encanta estar escribiendo. Entonces, ¿qué tal, Fabiana? De tú a tú estamos hoy. Entonces, un gusto verte así. Sí, entonces va a ser un bachipapo acá entre tú y yo sobre diabetes. Entonces, esta patología ya es conocida hace años por decirte. Ya los griegos decían de dónde salió ese término diabetes, ¿verdad? De lo que corre, ¿verdad? De lo que pasa. Se refería a la gente que orinaba mucho, entonces tomaba agua y Boca seca. ya perdía. Entonces venía de eso el término, ¿verdad? Y bellitud de la miel, de lo dulce de la miel, porque dice que en la antigüedad probaban.
probaban la orina, entonces se fijaban que donde orinaba se llenaba de hormigas, entonces hubo una conjunción, entonces diabetes mellitus, ¿verdad? Y lo que nosotros más vemos, conocemos, entonces es muy apasionante esta parte, porque lo vamos a ver, nosotros vamos a tener pacientes, vamos a tener familiares, entonces entender un poco y prevenir un poco, ¿verdad? Entonces, esto en nuestro libro, Fabiano, está en el capítulo 50. Capítulo 50, yo les puse, les habilité para ustedes para las 11 una video aula del doctor Enrique que él empieza con todo lo que es metabolismo de la glucosa, metabolismo de lípidos, proteínas y entonces yo quedo con la parte de diabetes, ¿sí? La fisiopatología nosotros vamos a enfocar bien hoy, es muy interesante. Entonces, sabes, Fabiano, que más que una enfermedad, esto es un síndrome. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones clínicas, pero tiene etiologías distintas, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la diabetes mellitus tipo 2 o de la diabetes tipo 1 o de la diabetes gestacional, entonces van confluyendo. Entonces, síndrome que era conjunto de signos y síntomas que tienen orígenes distintos. Y aquí, Fabiano, lo que le va a caracterizar es la hiperglicemia, ¿verdad? Entonces, comúnmente mi paciente no va a saber. Aquí en Paraguay, el 50% de los pacientes desconocen que son diabéticos hasta que se le pide un examen de rutina y ahí vienen esos valores de glucosa elevados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué la importancia de conocer, de tratar y de estabilizar un poco esta diabetes? Por esto, ¿verdad? Porque tenemos las complicaciones macrovasculares y microvasculares que van a deteriorar, ¿sí?, la vida de nuestro paciente e incluso pueden causar la muerte del paciente. Entonces, varios órganos van a ir afectando, porque nosotros siempre vamos a ver en la última diapositiva, Fabiano, siempre conocemos nosotros al páncreas, cómo lo puede alterar, estudiamos muy bien eso, pero vamos a ver todos los órganos que van a estar involucrados y cómo se puede llegar a complicar. Y esto, lástima no tengo aquí para escribir, pero ayúdame, Fabiano, es un desorden metabólico, ¿verdad? Donde va a tener diferentes etiologías y se va a caracterizar por lo que hablamos, hiperglucemia crónica, y va a haber disturbios en el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Por qué? Porque está alterado, ¿sí?, la acción o la secreción de la insulina. Y van a ver ustedes en la clase del doctor Enrique cómo esta insulina, cómo actúa en el mecanismo o metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Nosotros sabemos que la insulina guarda glucosa. Entonces yo tomo algo, como algo, hay un pico de glucosa a unos minutos de que yo consumo algo, entonces ¿qué intenta el cuerpo? Guardar. Si mi insulina no funciona, está alterada o no se secreta, es lo que nosotros vamos a tener esta hiperglicemia. Aquí, miren, nosotros estamos 2021, 9 años para el 2030, se calcula que vamos a tener 370 millones de casos a nivel mundial. Entonces, es una enfermedad, una patología que sigue en
avance para adelante y va aumentando. Aquí, Fabiano, yo no sé cómo manejan en Brasil, pero en Paraguay tenemos 9,7% de la población total con diabetes, ¿sí? Aproximadamente 700.000 personas están con diabetes y solamente el 50%, como te decía, desconoce o conoce su enfermedad. Es bastante alto, y vemos el origen, ¿verdad? Tenemos factores genéticos, hay varios factores genéticos que van a actuar, ya sea en la célula beta, en la secreción, en la producción de la insulina, pero hay factores ambientales. Por un lado, entonces, Fabiano, tenemos factores genéticos y factores ambientales que nosotros tenemos que ir manejando un poco esto y vamos a mirar. E fator genético conta Sí, muito. Fator genético conta muito. sí, así mismo. Y los factores ambientales, en donde nosotros sí vamos a poder por lo menos intentar modificarlo. Que tem a diabetes 1, tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? Ujú. A tipo 1 ela é genética. Es genética, ya se presenta en niños, en jóvenes, ¿sí? A minha avó paterna tinha. Diabetes tipo 1. Sim. Ujú. Sí, entonces ahí nosotros vamos a ver la diferencia, ¿verdad? Entre diabetes tipo 1 y tipo 2, ya es un, ya es un desorden metabólico de origen multifactorial, donde vamos a ver en la clase del jueves cómo ciertos factores ambientales van a hacer que mi paciente en 6, 8, 10 años pueda eh, padecer diabetes. Y aquí, esto es lo que siempre va a caracterizar en la diabetes, es el déficit de la acción de la insulina. Y a esta la vamos a estudiar muy bien hoy. Vamos a recordar un poquito el metabolismo de la glucosa. Yo voy a ser bien grande, van a ver luego. ¿Recuerdan la figura de un hexágono, ¿sí? De la glucosa que tiene 6 carbonos? ¿Por qué tan importante esta glucosa de que pueda absorberse, de que pueda guardarse, de que pueda tener un buen metabolismo? Porque el sistema nervioso y el cerebro dependen casi exclusivamente como fuente de energía de esta glucosa, ¿sí? Entonces necesitamos glucosa. ¿Y cuánto es el valor normal de glucosa en sangre? En ayunas tenemos un valor de 70 a 100 miligramos sobre decilitros. Por debajo de esto nosotros tenemos hipoglicemia. Aquí entre 100 hasta 125 podemos tener una intolerancia a la glucosa, ya una prediabetes, lo que nosotros llamamos, que ya está a un paso de la diabetes. Ya vamos a ver los valores. En ayunas, ¿recuerdas, Fabiano, cuánto es el valor para decir este paciente está con diabetes porque presenta un valor de en glucosa en ayuna? Por exemplo, ¿Sí? aqui eles usam de 70 a 110. Ajá, ese E es daí normal. acima disso já ou uma pré-diabetes ou Ujú. uma diabetes mesmo. Y en ayuna tenemos un valor que coincidimos que es 126, ¿verdad? Mayor o igual a 126. Y ya vamos a ir viendo los criterios de diagnósticos de la diabetes, pero es súper importante conocer esto, porque la gente va a preguntar, entonces, ¿tengo o no tengo diabetes? Y hay que explicarle una prediabetes, o estamos en intolerancia a la glucosa. Entonces, de aquí a un tiempo tú puedes padecer esa patología.
Bueno, nosotros necesitamos glucosa y eso se almacena en forma de glucógeno, ¿sí? O se convierte en grasas. Y cuando cae, por ejemplo ahora, si cae mi glicemia, entonces para poder aportar energía en el cuerpo, vamos a tener ese proceso de glucogenólisis que vamos a ir cortando una glucosa que está al lado de otra. ¿Recuerdan? Cuando formamos el glucógeno así, es la agrupación de varias glucosas, entonces nosotros vamos a ir cortando eso. Aquí nada más para recordar que las células beta del páncreas secretan la insulina y la alfa secreta glucagón. Esta insulina es la que vamos a estudiar hoy. ¿Y cuál es su función principal? La reducción de las concentraciones de glucosa en sangre. Tenemos que tener insulina para poder reducir. Esto yo quiero que miren bien en su libro. Hay una tabla, acá ahora no tengo conmigo, de las acciones de la insulina. Aquí nada más, en forma de recordatorio, una de las funciones, captación de glucosa, previene la degradación de grasa y el glucógeno e inhibe la gluconeogénesis, o sea, la formación de nueva glucosa a partir de otros sustratos que son los lípidos, los ácidos grasos y proteínas. Pero súper importante aquí, y aquí es Fabiano, y a todos los que luego van a ver, que nosotros, este es el mecanismo de secreción de insulina, ¿sí? ¿Cómo se va a secretar la insulina? Entonces llega primeramente la glucosa, va a ingresar por un transportador en la célula beta del páncreas, mediante este transportador de glucosa específico que es la GLUT2, ¿sí? Esta es la que se encuentra en la célula beta. En cambio, en el músculo y en el tejido adiposo, nosotros tenemos otro transportador que es el GLUT4. Tenemos varios, del 1 al 6 al 7 tenemos bastante, pero los más conocidos y estudiados son estos. Entonces, voy a pasar ya aquí en la imagen para que vean que tenemos glucosa que ingresa, esta es una célula beta del páncreas, ¿sí? Ingresa por el transportador GLUT2, ingresa, entra la glucosa, ocurre la glucólisis. ¿Recuerdan en bioquímica que dábamos o que vimos todo ese proceso de la glucosa que va encaminando para qué? Para formar ATP. Y aquí tenemos, ingresa glucosa por el transportador GLUT2, ocurre la glucólisis, hay liberación de ATP, tenemos energía entonces dentro de la célula, y aquí ese ATP, ¿qué va a hacer? Va a cerrar los canales de potasio. ¿Para qué? Para que se pueda despolarizar esta membrana, para que abra los canales de calcio, ingresa calcio y aquí hay secreción, ¿sí?, de insulina. Entonces todo un paso es aquí muy importante. Entonces así, la glucosa de la sangre ingresa a la célula beta mediante un transportador de glucosa específico, GLUT2, se fosforila mediante una enzima denominada glucosinasa para obtener energía, el ATP. Adenosín trifosfato, ¿verdad? Este ATP se requiere para ¿qué? Era para cerrar los canales de potasio y despolarizar la célula. Una vez que se despolariza la célula, se
abre los canales de calcio y vamos, sale insulina. Súper importante esto, cómo se secreta la insulina normalmente. Y estos son los pasos que ya vimos. Y se secreta la insulina. ¿En qué momento se va a secretar esa insulina? Nosotros consumimos algo, un vaso de jugo, un yogur, una fruta, y ocurre una secreción de insulina. Tras la exposición a la glucosa, ocurre una secreción en un patrón, ¿sí? Y acá voy a marcar, bifásico y pulsátil. Esto es súper importante que conozcan esto. Bifásico, ¿por qué? Porque vamos a tener como dos impulsos o secreciones o momentos donde vamos a encontrar dos picos de glucosa y pulsátil. Aquí quiero que observen, aquí tenemos un estímulo de glucosa endovenosa. Importante saber esto, porque esto es lo normal. Ingresa glucosa, entonces se tiene que secretar insulina. A los 3 a 5 minutos tenemos el primer pico en una persona sana. Aquí Fabiano, yo, todos ustedes, si no presentan una anomalía, van a tener esto. Un pico a los 3 a 5 minutos de la secreción de insulina y luego otro pico entre los 30 y 40 minutos luego de la ingesta. Esto es lo normal. ¿Qué pasa con mi paciente diabético? No tenemos este primer pico de secreción de insulina, está ausente. Y este segundo, este único pico que vamos a tener se desplaza, o sea, tarda más tiempo. Y en ese momento se va acumulando glucosa en sangre. Entonces, en el diabético tipo 2, nosotros tenemos ausencia del primer pico de secreción de insulina con desplazamiento de la secreción. Entonces, nada más que tenemos monofásico. Entonces, súper importante conocer eso. Y ya vamos a ver que en el intestino hay unas ciertas hormonas, eso se está estudiando, que van a liberar una hormona que es la incretina. Ella ayuda a que se libere o aumente esa secreción de insulina. Nuestro paciente diabético, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una disminución de estas hormonas. Entonces, ya no solamente el páncreas, sino que varios órganos del cuerpo se van a ir afectando o van a producir que esa insulina esté disminuida, esté defectuosa, esté alterada. Acá nosotros ya le encontramos al intestino. Antes solamente pensábamos en el páncreas, ahora ya vamos sumando órganos que van a favorecer que en algún momento se produzca una diabetes. Entonces, ¿y qué pasa con la insulina? ¿Cómo va a actuar la insulina? ¿Cómo va a hacer que se capte glucosa, ¿sí? Que disminuya la gluconeogénesis, que se proliferen? Tiene que tener un receptor. Y vamos a ver esa vía de señalización que en mi paciente diabético va a estar alterado. Entonces tenemos que conocer primeramente lo normal. Lo normal es que yo tenga aquí mi receptor
receptor, es un tetrámero, tiene dos subunidades alfa, que es extracelular, y dos subunidades beta, que es intracelular. Esta tiene 21 aminoácidos y esta tiene 30. Este es el receptor de insulina. Entonces, cuando se une la insulina a su receptor, va a fosforilar residuos de tirosina. Y ustedes van a preguntar, ¿pero para qué hay que saber? Tenemos que conocer. En el diabético no se va a fosforilar este residuo, sino que otros residuos de otros aminoácidos. Entonces se va a alterar todo esto. Esto es lo normal. Tenemos, ingresa la insulina, se fosforila los residuos de tirosina. Tenemos dos vías. Una vía que es el inositol 3 quinasa, que es esta, y otro que es el MAT quinasa. Son otra vez vías que van a, en este caso, en la vía del inositol 3 quinasa, nosotros vamos a tener que va a actuar en el metabolismo de la glucosa. Bueno, llega la señalización, envía una señal, vamos a guardar glucosa, ¿sí? Vamos a actuar sobre los lípidos, perdón. Entonces, en el metabolismo normal de proteínas, lípidos y glucosa, va a actuar esta vía, ¿sí? En cambio, tenemos la otra vía, que es la MAT quinasa, que va a actuar sobre la diferenciación celular, ¿sí? Esto es lo normal, ¿sí? Lo normal que nosotros tenemos en la vía de señalización de insulina. Tenemos aquí justamente las dos cadenas beta, las dos cadenas alfa unidas por puentes disulfuro. Tenemos aquí a los residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina van a fosforilar, por decirles, al sustrato de los receptores de insulina, y esto es lo que va a producir síntesis de proteínas, síntesis de grasa, síntesis de glucosa, factores de crecimiento. Recuerden que la insulina es una hormona anabólica, entonces va a ir sintetizando, va a ir produciendo más. Todo lo normal. Ahora, ya vamos a ver aquí, parece que no tengo, pero ¿dónde se va a alterar en el paciente diabético? Aquí. En vez que se fosforile residuos de tirosina, se va a fosforilar otros aminoácidos y va a alterar totalmente, va a alterar la función de la insulina. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo? Hay ciertos factores, por ejemplo, la obesidad, esos ácidos grasos aumentados, van a venir y van a actuar aquí y van a alterar esa vía de señalización de la insulina. Entonces nosotros vamos a tener ya ahí un factor de riesgo que va a actuar directamente en la vía de señalización de la insulina. Y luego, ¿qué va a pasar con mi paciente? Nosotros, esto es lo que vamos a ver, Fabiano. Esto es lo que se nos va a presentar a nosotros, signos y síntomas: orina excesiva, polidipsia, ¿verdad? Poliuria, sed excesiva, ingesta de alimentos excesiva, pérdida de peso o debilidad, cansancio y lo que caracteriza la hiperglicemia. Pero ven cómo se altera esa vía de señalización. Por ejemplo, ingesta excesiva de alimentos, polifagia. Mi paciente generalmente es obeso, es sedentario, ¿sí? Entonces,
va, va a alterar esa vía de señalización. Entonces nosotros ahí vemos los signos y síntomas que va a presentar mi paciente. ¿Todo bien, Fabiano? Entonces aquí tenemos Sí, profe. lo que estabas viendo al principio, la diabetes tipo 1, que se predomina en edad menor a 20 años, suele presentarse a esa edad, tiene un componente genético bastante pesado, por decirle. Aquí hay una deficiencia absoluta de insulina, no tenemos insulina, el individuo es delgado, la descompensación es de tipo cetosis, que van a ver la próxima clase. Entonces, ¿cómo se puede presentar este paciente? Puede debutar bruscamente, ¿sí? Con una cetoacidosis diabética que va a venir simulando un abdomen agudo, que va a tener dolor abdominal, va a tener vómitos. Entonces, siempre quieren debutar de esta manera. En cambio, la diabetes tipo 2, vamos a ver que predominan pacientes con edad mayor a 40 años, hay una deficiencia relativa, más una resistencia insulínica que vamos a ver la próxima clase. El individuo es obeso, tiene una obesidad central, ¿sí? ¿Cuánto decíamos las medidas de abdomen en el hombre? 102 y en la mujer 88. Entonces, si sobrepasa esas medidas, nosotros tenemos ya una predisposición en años, porque vamos a ver la próxima clase cómo el, el tejido adiposo, cómo se ve afectado y cómo va a producir insulinoresistencia. Es sedentario, hipertenso, tiene todo. Entonces aquí las complicaciones crónicas, como les decía, tenemos las microvasculares y las macrovasculares. Tenemos que saber que la diabetes es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal, ¿sí? En el mundo, por encima de la hipertensión y de las glomerulonefritis. Nuestro paciente va a llegar en algún momento a comprometer los riñones. Otra cosa, tenemos amputación, es la primera causa de amputación no traumática. Mi paciente no tuvo un accidente, mi paciente por causa de esta patología va a producir o va a llegar a una amputación, ¿sí? Entonces, tenemos esas complicaciones. Aquí un ratito, entonces te dejo 2 minutos, Fabiano, y vuelvo porque me buscan un ratito aquí, por favor, disculpe. Tranquilo, profe.
vuelta, Fabiano. ¿Eh? Entonces, ya vimos amputación, ya vamos a ver cómo la diabetes en algún momento puede presentar, empieza como una pequeña úlcera, la neuropatía, ¿verdad? Empieza el pie diabético. Muchas veces estos pacientes no acuden al servicio, se dejan pasar, no toman medicación, hasta llegar al punto de que tenemos que amputar un miembro, un dedo o lo que sea, ¿verdad? Profe, Sí, señora. Marcela. no, Luz, Luz, hola Luz, ¿cómo estás? todo bien. Te quería avisar nomás que se te escucha bajito. Bajito. Sí, Espera. ¿Ahora sí me escuchan mejor? ahora sí, profe. Ah, ya. Es que me olvidé de ponerme mi aparatito. Bueno, entonces les decía, primera causa amputación no traumática en el mundo. Entonces, porque mi paciente se deja estar, no toma medicación, no tiene los cuidados, es todo una cátedra esta parte de pie diabético. Entonces tiene todo su manera de cuidar. Entonces, en algún momento esto se puede alterar y llegamos a la amputación. Y aquí tenemos, la diabetes llega, enfermedad coronaria sí llega, es una de sus complicaciones macrovasculares. Entonces mi paciente diabético muchas veces fallecen por las complicaciones crónicas que en algún momento puede presentar. Entonces mi paciente puede presentar un infarto de miocardio, puede presentar un accidente cerebrovascular, una enfermedad arterial periférica y aquí 80% de los pacientes luz fallecen por una de estas causas. Y lo que más vemos es aquí, el IAM, ¿verdad? El infarto. Entonces, por eso la importancia de tener ese cuidado en estos pacientes, por esas complicaciones que va a tener. Vamos a ir pasando. Aquí. Aquí las complicaciones microvasculares, tenemos a la nefropatía diabética que vimos que era la primera causa, ¿verdad? La retinopatía diabética y la neuropatía diabética. Aquí va a haber un daño directo en los nervios y va a haber una alteración de los componentes que lo nutren, ¿verdad? Entonces, estas son las complicaciones microvasculares que vamos a ir viendo. Y las macrovasculares tenemos a la enfermedad coronaria, a los eventos cerebrovasculares y a la enfermedad arterial periférica. Entonces ya vimos, 80% de los fallecimientos se deben a estas complicaciones macrovasculares. Esto con el tiempo se va a ir viendo. El pie diabético va a tener una patología neuropática, isquémica, metabólica y ortopédica. Lástima que borré unas imágenes. No quise poner yo en la plataforma unas imágenes de pie diabético porque eran, no sé cómo iban a tomar ustedes, ¿verdad? Una imagen tan fea, por decirlo. Y aquí, lo más importante, ya vimos nosotros el metabolismo de la glucosa, vimos el mecanismo de secreción de insulina, les comenté que la vía de señalización en un paciente diabético está alterada, y eso lo vamos a volver a ver en la próxima clase. Entonces, va a llegar mi paciente con algún síntoma, porque esto va a ir desarrollando con los años. Va a pasar, como les dije, de 8, 9, 10 años que mi paciente no presenta esos síntomas característicos, sino que pasa tanto tiempo donde ya todo va a estar alterado y va a presentar esto. Viene mi paciente, me trae su laboratorio, me dice doctora Luz, le dice a Luz,
Me hice una glicemia anteayer me hice una glicemia, doctora Luz, a las 2 de la tarde y me vino 250 o 300. Entonces, uno de los criterios diagnósticos es síntomas de diabetes más, miren bien, síntomas de diabetes. Entonces tenemos que hacer una buena anamnesis. ¿Qué tiene? ¿Sí? ¿Qué síntomas presenta mi paciente? Más una glicemia casual igual o mayor a 200. Esto glicemia casual quiere decir que en cualquier momento del día se tomó la muestra. Ahora bien, si la glicemia es en ayuna, tenemos otro valor que es mayor o igual a 126, ¿sí? Esto es súper importante, 126 para decir, hay diabetes en glicemia, en ayuna, tiene que ser mayor o igual a 126, más los síntomas, por supuesto. O luego de una prueba de tolerancia oral a la glucosa, vamos a ver a las 2 horas una glicemia igual o mayor a 200 y una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5. Estos son los criterios laboratoriales más esta clínica que estamos viendo acá, ¿sí? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, las 4P, ¿sí? Entonces recuerden eso. Te va a decir, tomo agua y me voy al baño, o tengo demasiado sed, o demasiado tiene ingesta de alimentos y luego tuvo una pérdida de peso de 3, 4, 5, 10 kilogramos. Entonces nos tiene que llamar la atención. Porque cuando ya presenta esta pérdida de peso, ya nuestra diabetes ya pasó, ya, ya está hace años ya y no está tratado. Entonces ya estamos consumiendo ya las proteínas, los ácidos grasos como combustible, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glucosa queda toda en sangre, queda elevada, no hay esa absorción, no hay ese metabolismo normal. Y aquí vemos el tratamiento, dieta, los pilares, ejercicio, medicación, autocontrol y educación. ¿Por qué así? ¿Por qué no solamente dieta, ejercicio, medicación? Es súper importante que mi paciente tenga un conocimiento primeramente de lo que es su enfermedad y a qué puede llegar, qué complicaciones puede tener y que él tenga el autocontrol de no comer mal, ¿sí? En la alimentación tiene que tener todas sus porciones, proporciones, y qué alimentos comer, qué alimentos no comer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos estos pilares, nuestra medicación, ¿no? Vamos a entrar ejercicio, como ya les hablé y ya les voy a hablar el jueves, se recomienda 150 minutos semanales. La dieta pobre en carbohidratos, ¿sí? Bajo en lípidos y una buena cantidad. Ya estamos. Te vuelvo a llamar. Y aquí tenemos el objetivo, aliviar los síntomas de la hiperglucemia, mejorar la calidad de vida, prevenir y retrasar las complicaciones que aquí nosotros, mi paciente y su familia van a aportar para esto, ¿verdad? Retrasar las complicaciones, reducir la mortalidad y tratar las condiciones paralelas. Entonces, ¿qué patología, además de la diabetes, tiene mi paciente? Y a esto sí yo quería llegar y quiero que
miren todos los órganos que se ven afectados con la hiperglicemia. Entonces, para llegar a una hiperglicemia, primeramente, y lo que todos conocemos, es que hay una secreción alterada de insulina, esto a nivel del páncreas. Ahora, ¿qué agregamos? Hace rato agregamos a la incretina, esa hormona que aumentaba o era como un ayudante más para que aumente la secreción de insulina. En este caso hay un efecto incretina reducido, ¿sí? ¿Qué tenemos? Una producción a nivel de hígado, una producción hepática de glucosa incrementada, o sea, todo nos está ayudando a que lleguemos y tengamos una hiperglicemia. Que también recuerden el glucagón que secretaba glucosa y en este caso va a estar alterado, sí, y va a haber un aumento de secreción de glucosa a nivel de las células alfa del páncreas. A nivel cerebral tenemos una disminución de neurotransmisores. A nivel de renal vamos a tener una alteración aquí. A nivel de los músculos, recuerdan, como no puede ingresar la insulina, no actúa a nivel del músculo, no puede captar la glucosa, entonces vamos a tener una baja utilización de la glucosa. Por eso mi paciente en algún momento va a tener esa pérdida de peso tan brusca que va a presentar cuando ya la diabetes está bastante avanzada. Y es esto lo que vamos a ver la próxima clase, lipólisis incrementada, y vamos a ver por qué tanto se insiste en lo que es obesidad central, ¿sí? La obesidad abdominal, estamos hablando de la obesidad central, ¿sí? Que es el subcutáneo. Entonces vamos a ver la próxima clase cómo esa grasa, esa materia grasa, cómo va a afectar a todo el organismo y en algún momento producir insulinoresistencia, y de la insulinoresistencia estamos a un paso de la diabetes. Bueno, Lucy, Fabiano, gracias por estar en la clase. Ya estamos terminando nuestro año lectivo, entonces ya nos queda poco, nos queda el jueves y el martes las clases de videoconferencia. Entonces, les recuerdo que nuestro examen va a ser el 25. Hoy vamos hasta aquí. Yo ya les dejé todo esto para la próxima clase. Ya tienen su clase de síndrome metabólico y esto está muy relacionado a la próxima clase. Vamos a ver Professora, muy de fondo esto de síndrome metabólico. Sí, Fabiano, dime. já tem assim os temas para a prova final? O que vai Los ser cobrado temas. na prova final? Mira, vamos a ver. Lo que sí voy a hacer ahora es que va a entrar cardiología para esta parcial y una clase de neuro que vamos a tener. Las clases de neuro, que son 2 clases, que va a ser el próximo martes. Entonces, para el examen parcial, tercer parcial, solamente va a entrar todo cardio y neuro, que ya está en la plataforma, ya están los temas, ya están los capítulos, todo, las clases ya están todas ahí, Fabiano. Entonces, para el examen final va a entrar endocrino, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué sacamos, qué agregamos. Entonces, otra pregunta.